la ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Diuco y Barina, Carolina del Norte. El título de este mensaje es Dios habla hoy. Dios habla hoy. Y si usted me puede acompañar a Hebreos, capítulo 1, del 1 al 4. Y leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Padre mío, ante tu santa y divina presencia estamos. Quiero, Señor, que tú nos hables, deseando de todo corazón poder entender tu palabra en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Hermanos, yo le puse el título de Dios habla hoy, porque el pasaje que acabamos de leer comienza diciendo Dios habiendo hablado. Ahora vamos a llevar a cabo algo que se llama una serie de predicaciones en cuanto a Hebreos, uno de los libros más difíciles de la Biblia después de Apocalipsis. Pero Hebreos es un libro muy interesante porque no sabemos quién lo escribió. Por ejemplo, tenemos a Mateo, a Marcos, a Lucas, a Juan, a Pedro, a Filemón y a todo, y tienen sus autores obvios. Pero cuando llegamos a Hebreos, no sabemos quién lo escribió porque la Biblia no dice su nombre. Lo único que notamos de este libro tan hermoso, Hebreos, es que el vocabulario de Hebreos es increíblemente rico. En otras palabras, Hebreo fue escrito por una persona de mucho conocimiento del ámbito judío y aparentemente una persona de educación muy alta. Muchos piensan que puede haber sido Pablo quien lo escribió, porque de repente hay ideas en el libro que demuestran que pudiera haber sido Pablo, pero hay otras partes que no dicen nada en cuanto al vocablo que tenía Pablo. Tampoco se sabe cuándo se escribió, si se escribió antes de la destrucción del templo judío allá en Jerusalén por el general Tito, o si fue escrito después de la destrucción del templo judío por el general Tito. Así que de Hebreo no se sabe nada más que es un hermoso libro de una muy alta lingüística y que habla no necesariamente a los cristianos, sino que a los judíos cristianos. Por eso que se llama la epístola a los que hablan hebreo, la epístola a los hebreos. Pero quiero considerar algo, y este tipo de sermón no es un sermón que vamos a ir por todos lados, sino que vamos a ir paulatinamente avanzando en el texto bíblico. Y algo que nos llama muchísimo la atención, como ustedes pueden verlo ahí, es que la primerísima palabra de este libro es Dios. Y esto es algo muy importante,
Porque al decir sencillamente la palabra Dios, estamos entendiendo de que aquel personaje, incluso se pensó de que hasta Priscila pudiera haber escrito Hebreos. Priscila, la esposa de Aquila, y demás otros. Por eso les digo, no se sabe quién lo escribió. Lo que sabemos es que cuando este personaje escribe el libro de Hebreos, lo comienza con la palabra Dios. Entonces, no está tratando de explicar a Dios. No está tratando de explicar quién es Dios, sino que establece tácitamente de que Dios ha hablado. La palabra de Dios, al decir esto, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, es algo parecido a lo que dice Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El primer libro de la Biblia, Génesis, diciéndonos una vez más, rotundamente, tácitamente, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No nos está proponiendo, sugiriendo absolutamente nada, ni tratando de convencer a nadie de que Dios existe. La Biblia expone a Dios como el Dios eterno y se acabó. Le guste a quien le guste. Por cierto, la palabra de Dios también lo dice en Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo y el verbo era Dios. Esto es lo hermoso de la Biblia. Esto es hermoso porque no nos deja a nosotros el criterio o la opción, diría yo, de poder decidir si Dios existe o no. Ella lo decide por nosotros. ¿Y sabe por qué lo decide por nosotros? Porque la Biblia es la palabra de Dios. Es Dios hablando. Por eso el título, Dios habla hoy. Cuando entendemos esto de Dios hablando, quiero enfatizar en lo siguiente, de que la Biblia no trata de explicar a Dios, ni trata de convencer a nadie de su existencia. Incluso cuando Cristo Jesús estaba con los discípulos y con la gente en su medio ambiente, Él dijo, vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Así, no hay nada más. Eso es lo hermoso. El ateo puede decidir vociferar de que es ateo y no cree en Dios. No sirve de nada. El ejemplo que yo he dado muchas veces es un vaso que tiene Coca-Cola, pero en realidad es veneno. Y la persona dice, me tomo ese vaso y no me pasa nada. No importa lo que crea la persona. Si cree que es Coca-Cola o si cree que es leche o agua pura. No importa lo que sienta esa persona, que tenga sed, que no tenga sed. No importa cuánto le haya costado ese líquido haberlo comprado, si tuvo que pagar esto o este otro. No importa. La eficacia de lo que está dentro de ese vaso va a hacer efecto en la persona en darle vida o en matarlo. Así es que la Biblia no presenta a Dios con posibilidades. Por eso pongo ahí, la Biblia no sugiere la existencia de Dios. La Biblia no propone, te propongo la existencia de Dios. La Biblia no supone la posibilidad de que existe Dios. Nada de eso. No obstante, la Biblia establece y declara enfáticamente y radicalmente la existencia de Dios irrefutablemente. Esto significa de que no importa lo que diga la gente o lo que piense la gente o lo que razone la ciencia.
La palabra del Señor dice, el necio dice en su corazón, no hay Dios. Así que llama necio a aquellas mentes prodigias o a hombres y mujeres que trabajan en ese nivel de conocimiento como es la ciencia. Y no solamente, hermanos, la Biblia no quiere tratar de convencernos, sino que la Biblia nos dice en Salmos capítulo 19, versículo 1, los cielos cuentan la gloria de Dios. Ya, los cielos hablan de Dios. Y el firmamento, el cosmos, anuncia la obra de sus manos. Es algo sorprendente. O sea, mientras más entendemos de Dios, más chiquititos nos vemos. Más insignificantes nos vemos. Hasta el momento en que llegamos de que Dios nos llama hijos. Y podemos entender esa relación padre e hijo. Incluso Pedro, anunciando algo parecido, dice, vosotros tenéis la naturaleza divina, la cual se le atribuye exclusivamente a Dios. Incluso el mismo Job, uno de los jueces más grandes de la tierra y uno de los hombres más sabios de la tierra también, conversando con Dios, no renegando de Dios, pero cuestionando a Dios. Al final Dios le dice, mira, si eres tan inteligente, dime, ¿quién fundó la tierra? ¿Quién trazó línea? ¿Quién puso péndulo en la tierra? Job se tuvo que quedar callado. Pero después de haber entendido algunas cosas, Job escribe, interroga a los animales, ellos te darán una lección. Pregunta a las aves, ellas te lo contarán. Los peces del mar, y te lo harán saber. ¿Quién de todos ellos no sabe que la mano de Yahweh, de Adonai, del Señor, ha hecho todo esto? El desafío de Job es decirnos, si tenemos duda de dónde salió todo esto, de quién es el creador de todo esto, él hace una diferencia entre el creador y la criatura. Pregúntale a las criaturas, incluso a las aves y también a los peces y a los animales, porque ellos te van a saber responder. Interesantemente, los animales no pueden comunicarse con el mismo vocablo nuestro, pero solamente porque dice eso la palabra de Dios, y la palabra de Dios no miente, yo sé en absolutez de que los animales saben quién los ha creado. Porque un árbol escuchó lo que le dijo Cristo Jesús y se secó, le hizo caso. La mar, el agua, cuando Cristo Jesús le llamó la atención y le dijo que se hiciera bonanza, que se dejara de turbulencia de cosas, se quedó tranquilita. Si la naturaleza entiende, o los animales que se supone que son irracionales en comparación al ser humano, ¿cuánto más nosotros, que somos hechos a la imagen y semejanza de Dios? La palabra del Señor nos dice en Romanos, porque las cosas invisibles de Él, ¿de quién? De Dios. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas. Job decía, pregúntale a los animales, ¿quién de todos ellos no sabe que Dios los ha hecho? Y este versículo confirma, todas las cosas hablan de Dios y muestran de que fue Dios que hizo todas las cosas.
Pero hay algo más, porque ese versículo no está terminado todavía. Siendo entendida por medio de las cosas hechas, por tanto, el hombre no tiene excusas. Ese es Dios hablando. Ahora, hermanos, ese es el punto de este sermón. El punto de este sermón es la primerísima parte de todo el libro, el versículo 1, y ni siquiera completo, sino que la primera parte, donde se dice Dios habiendo hablado muchas veces. Presten atención y lo piensen esto. Dice Dios habiendo hablado muchas veces. Número 1, tenemos que tomar como base que la palabra de Dios dice que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Ok? Toda la escritura implica de Génesis, Apocalipsis, es inspirada por Dios. No hay ningún espacio en la escritura, la Biblia, que pudiéramos decir esa parte no está inspirada. Pudiéramos decir cuando habló el diablo. Cuando el diablo le preguntaba a Jesús o le decía, torna esas piedras en pan. Sería que esa parte cuando el diablo habló no está inspirada, porque salió del diablo. ¿Será que cuando Judas vendió a Jesús, sería que esa parte no pudiera estar inspirada porque fue una acción malévola? No, toda la Biblia está inspirada. Y toda la Biblia está inspirada y dice, no pasará, dice, el mundo y la tierra pasará, pero la palabra del Señor va a cumplirse hasta cada punto, cada coma, cada tilde, lo cual es una letra del hebreo. Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios. Y si nosotros habíamos dicho tantas veces de que Dios ha hablado, tal y como comenzó diciéndolo Hebreos, y ahora entendemos de que toda la escritura es inspirada por Dios, mi pregunta es, ¿quién ha hablado? A través de toda la escritura, Dios. La palabra de Dios es tan clara, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, se acabó. No hubo nunca un hombre que dijera, por mi propia voluntad voy a escribir este tratado y lo voy a introducir en el canon bíblico para que sea entonces una revelación al mundo de mi propia parte, de mi propia voluntad. Por eso Pedro lo dice, nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Entonces, ¿cómo es que vino la profecía? ¿Cómo es que vinieron los escritos? ¿Cómo que vino el canon? ¿Cómo que vino la Torá? ¿Cómo que vino el Antiguo Testamento? Y el Nuevo Testamento. ¿Cómo es que vino a nosotros? Y la Biblia dice, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por Dios. Fueron inspirados por el Espíritu Santo. Ahora entendemos entonces por qué los profetas del Antiguo Testamento comenzaban siempre diciendo, así ha dicho Jehová. Porque no era el dicho de ellos. No era lo que ellos querían decirle a los reyes. Era lo que Dios le inspiraba a aquel profeta a decir de la forma que Dios quería que se dijera. Y también muchas veces comenzaba diciendo, el Señor dice. Entonces, por eso yo pregunto, ¿quién habló entonces cuando el padre Abraham hablaba? ¿Quién hablaba verdaderamente cuando el padre Abraham hablaba? Dios. ¿Quién hablaba a través de los patriarcas? Porque tenemos tantos escritos de los patriarcas. Dios. ¿Quién hablaba cuando Moisés hablaba al pueblo? Dios. ¿Quién hablaba cuando Jeremías, que pasaba llorando, el profeta llorón le llaman, hablaba? Si yo digo que era Jeremías, estoy entonces revocando la misma palabra de Dios y estoy diciendo de que la palabra de Dios es mentira,
Dios no ha hablado, habló Jeremías, o habló Moisés, o hablaron los patriarcas, o Abraham. Pero la palabra de Dios me dice que Dios mismo inspiró a aquellos escritores para que hablaran lo que Dios quería que se hablara, que se comunicara. Entonces, ¿quién habló cuando un simple granjero le habla al pueblo y al rey? O cuando un rey mismo, como el rey David, habla y dice profecías y los salmos, que son muchos de ellos mesiánicos, y habla exclusivamente de Jesús, hasta el punto de decirle que le iban a tirar la barba, hasta el punto que le iban a poner una cruz o una corona de espinas, que lo iban a escupir, que le iban a golpear, que iba a resucitar. ¡Wow! ¿Quién habló verdaderamente? Sino el que lo sabe todo, Dios. Pero saben, hermanos, aquí el versículo que leímos del primer capítulo de Hebreos también dice lo siguiente: que Dios ha hablado de diferentes formas y maneras. Y aquí se pone un poco más complicado todavía, porque sabemos que Dios ha hablado y habló a través de los patriarcas y todo lo que mencionamos hace un minuto. Pero que Dios haya hablado de diferentes formas y maneras, ya entonces nos lleva a otro terreno. Vuelvo a hacer la pregunta: ¿quién habló entonces cuando la zarza prendida comenzó a hablar? Exacto. La zarza prendida le comenzó a hablar a Moisés y le dijo: Moisés, acércate. ¿Qué fue lo siguiente que le dijo? Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. Y Moisés desesperadamente quitó sus sandalias, apanicado seguramente, porque había una zarza, un bush, una planta del desierto o de un cerro que estaba prendida en fuego por ratos largos y no se consumía. El fuego era vivo y aquella zarza era viva, no se consumía. ¿Quién estuvo hablando? Dios. Y si es así, según la palabra de Dios, que Dios ha hablado de diferentes formas y maneras, ¿quién estaba hablando cuando la escritura en la pared le habló al rey Belsasar? Mené, mené, tekel, uparquín. Que nadie entendía lo que podía decir. Tuvieron que traer otro para que pudiera interpretar la escritura que había aparecido en el cuarto aquel del rey. Y le decía: tu reino ha sido medido con pesa. Dios ha medido tu vida. Dios ha calculado lo correcto e incorrecto que tú eres. Dios te ha medido con pesa y te ha encontrado falto. Te ha encontrado ineficiente. Te ha encontrado pobre en cuanto a lo que Dios ha establecido. Hoy tu reino será destruido. Y el destructor vino esa misma noche. Esa misma noche desapareció el reino de Belsasar. ¿Quién habló en ese momento? ¿Y quién nos habla a nosotros hoy? La expresión Dios ha hablado de diferentes formas y maneras, ¿se puede aplicar a los pastores? ¿Se puede aplicar a los predicadores, a los profesores de escuela dominical que hablan, y muchas veces cuando uno habla a la gente no le gusta, le cae pesado porque no quieren atribuirse eso que se está diciendo?
¿quién habló cuando un burro habló? Dios habló de diferentes formas y maneras. Cuando aquel burro o asna le habló al profeta Balaam, el profeta no sabía lo que estaba ocurriendo. ¿Sabías tú? En otras palabras, ¿sabrías tú si algo por el estilo llegara a suceder? ¿Sabes tú cuándo te habló Dios y no te diste ni cuenta? Comenzaste a pegarle al burro. Imagínate que no sea un burro, que sea un carro. Este carro que no funciona, se me rompió. Y renegando porque el famoso carro, eso es lo que estaba haciendo Balaam. El burro no quería moverse y el burro habló y dijo, ¿no te das cuenta que hay un ángel con una espada aquí deteniendo el paso? ¿Quién habló? Dios habla de diferentes formas y maneras. Pero hermanos, más que de todas las formas que Dios habla, también el pasaje en el primer versículo dice, en estos tiempos Dios nos ha hablado por el Hijo. En estos tiempos Dios nos ha hablado por el Hijo, refiriéndose a Cristo Jesús. Ya no tiene que escribirse nada en la pared, ni un burro tampoco venir a decir palabras. Tampoco una zarza necesariamente va a venir a hablarnos. Por eso es que está equivocado aquella persona que dice, el Señor no me habla, no siento la voz de Dios. Estoy por lugares vacíos, me ha dicho alguien en muchas oportunidades. Es verdad que uno puede cruzar el valle de sombra y de muerte, pero es sombra. Es sombra nada más. Y la sombra no hace daño. Solamente asusta al que es ignorante y no sabe que una sombra no le puede hacer nada. Por eso la palabra del Señor dice que Cristo Jesús es el Verbo. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. En estos tiempos o en estos días nos ha hablado por su Hijo Jesucristo. No tenemos que buscar ninguna otra revelación. No tenemos que buscar ningún otro escrito. No tenemos ni siquiera que hacer referencia de algún libro, de algún buen teólogo. La palabra de Dios se explica sola. Y la palabra del Señor dice que el Espíritu de Dios llevará a tu mente los versículos. Te llevará a toda justicia y a toda verdad. Y Cristo Jesús dijo con sus propias palabras, yo soy el camino y la verdad. Así que el Espíritu de Dios nos muestra a Jesús a través de la Escritura. Pero tú puedes decidir si la Escritura es logos o rema. Porque si es logos, solamente significa un escrito que puedes leer, memorizar. Pero si es rema, la palabra es viva y te transforma y te cambia. Solamente tienes que creerla. Que el Señor te bendiga, hermano. Vamos a ponernos de pie. Tu mano me sostiene, tu espíritu me
siempre cantaré, soy más que vencedor. Oh, tu mano me sostiene, tu espíritu me orienta, siempre en victoria tú me llevarás. Oh, tu mano me sostiene, tu espíritu me orienta, siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nada más, solo en Jesús no encontré la paz. Él me lleva en su espíritu de amor, por siempre cantaré, soy más que vencedor. Oh, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Oh, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Los mujeres, cántalo. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. ¿Cuánto lo crees? Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Oh, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria. Vamos a escucharlo de nuevo. Tu mano me sostiene. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria. La ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Varina, Carolina del Norte.